Muy buenas tardes, chavos. Hoy vamos a ver un problema muy sencillo de lo que corresponde al tema de independencia y dependencia lineal. El problema dice así: determina si el siguiente conjunto de vectores en R3 son linealmente independientes. Hay que recalcar que desde que nos están dando el problema, nos están dando el espacio que vamos a trabajar. En este caso, es el espacio usual, que es una tercia de números agrupados. R3 significa tercia de números agrupados. Ahora, ¿cuáles son los vectores que nos está dando para comprobar si son linealmente independientes? Los vectores son 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1. Ahora, vean que yo acá abajo, yo ya les estoy señalando de antemano que son vectores B1, B2 y B3. ¿Esto por qué? Porque cuando sigamos a establecer la ecuación que nos dice si son linealmente dependientes o independientes, necesitamos diferenciar entre lo que va a ser una incógnita y lo que va a ser el vector de análisis, ¿va? Ahora, vean, yo ya me adelanté y les puse que el primer paso es utilizar la ecuación para determinar la dependencia o independencia lineal. ¿Cuál es la ecuación? Es C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3 y esto va a ser igual a 0. Aquí yo les recalco que el 0 es vector. Ese 0 vector, la cara que se le va a poner va a depender del espacio de análisis, no es un cero solito, depende del espacio de análisis que nosotros estemos utilizando. En este caso es R3. Entonces, como va a ser R3, pues vamos a tener que poner un vector de tres componentes que van a ser 0, 0, 0. Acá abajito ya les pongo cómo vamos a establecer la ecuación. Es C1 por B1. ¿Pero quién era B1? B1 era 1, 0, 0. C2 por 1, 1, 0, que era B2. Más C3 por B3, que es 0, 2, 1. Y ahora vean que esto es lo que les estaba mencionando anteriormente, que el 0 vector no es un 0 cualquiera, es un vector de puros ceros, ¿va? Un vector de puros ceros, en este caso de R3. Ahora, a continuación, lo único que resta para comprobar si es linealmente dependiente o independiente es tener bien claro que las incógnitas que nos van a ayudar a saber si son linealmente independientes o dependientes los vectores son las constantes, son estas Cs. Estas Cs que está señalando el cursor. La C1, la C2 y la C3 van a ser incógnitas que nos van a ayudar a saber si ese conjunto de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Posterior a saber quiénes son las incógnitas y cuál es su trabajo, pues hacemos un poco de álgebra. Vean, acá abajito ya les puse álgebra, 2 puntos. Ahora vamos a movernos un poco hacia abajo y vean, el álgebra consiste en usar sus bases de vectores. ¿A qué me refiero con sus bases? Recuerden que los vectores en R3, cuando ustedes multiplican una constante, la constante es distributiva, se multiplica por el primero, luego por el segundo y luego por el tercero. Solo resta darles un ejemplo, lo demás ustedes pueden ir poniéndole pausa al video y desarrollarlo manualmente o seguir con el video. Entonces es C1 por 1, sería C1.
C1 por 0, pues es 0. C1 por 0 es 0. Y así sucesivamente, de tal manera que vamos a tener más C2, C2, 0. Luego 0, 2C3, C3 y eso igual a 0, 0, 0. Algo importante que hay que recalcar es que la estructura siempre debe de permanecer del espacio que te estén dando. En este caso es R3, entonces yo permanezco en esa estructura que son las tercias, ¿va? Ahora, estos tipos de vectores cuando se suman término a término. El primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces, hagamos el primer ejemplo. C1, el primer término del segundo vector es C2 y el primer término del tercer vector es 0. Por lo tanto, tenemos C1 más C2. Luego el segundo término de la suma sería C2 más 2C3. Y luego ya el tercero sería C3, que sería todo por la parte del álgebra y eso sería igual a 0, 0, 0. Ahora lo que resta es obtener el sistema de ecuaciones. Esto suele ser algo un poco controversial para mis alumnos, puesto que muchas veces pasar del espacio de polinomios al espacio Rn o al espacio de matrices suele ser complicado. Yo les digo que el truco está en mantener siempre la estructura del espacio y guiarse por el orden o características especiales para determinar el sistema de ecuaciones. ¿A qué me refiero? En este caso, si ustedes ven, hay una tercia del lado izquierdo, hay una tercia del lado derecho. Entonces, ¿cuál es la característica especial? Que el primer término del vector del lado izquierdo corresponde al primer término del vector de su lado derecho. Entonces yo puedo igualar C1 más C2, que va a ser igual a 0. Luego, el segundo término con el segundo término, C2 más 2C3, que va a ser igual a 0. Y luego C3, que va a ser igual a 0. Y fabuloso, felicidades, acaban de obtener el sistema de ecuaciones. Vean, la primera ecuación es C1 más C2 es igual a 0. Luego C2 más 2C3 que es igual a 0. Y luego C3 que va a ser igual a 0. Ahora, no es un sistema muy complicado, chavos. En realidad, si ustedes ven, ya de antemano te está diciendo que C3 es igual a 0. Y como C3 es igual a 0, yo lo puedo sustituir en mi segunda ecuación y 2 por 0, pues es 0. Entonces C2 va a ser igual a 0 y como C2 es igual a 0, 0 más C1, pues es C1 y eso va a ser igual a 0. Estos tres puntitos siempre significan por lo tanto. Por lo tanto, C1, C2 y C3 son iguales a 0. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente les había dicho que esas incógnitas, dependiendo del resultado que obtuvieran, vamos a saber si el conjunto de vectores que te dieron es linealmente independiente o dependiente. Aquí, la maravilla. Como los tres son iguales a 0, cuando todas las constantes son 0, vuelvo a repetir, cuando todas las constantes son 0, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Bueno, chavos, espero que esto haya sido de su agrado, que haya sido corto y bastante comprensible. Cualquier duda, estoy al pendiente por comentarios en el video. Muchísimas gracias. Nos vemos.